Los anuncios respecto al comienzo del ciclo lectivo. Agus. Buen día, Diego. Sí, porque hablábamos recién de el fin de los protocolos. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son esos protocolos que terminan? Bueno, Soledad Acuña, la ministra de Educación porteña, es quien nos lo va a explicar. A ver, ¿qué significa, no, esto? Sobre todo empecemos por el principio. ¿Por qué este fin de los protocolos? ¿Qué es lo que ustedes han visto que dicen, ok, acá hay que empezar a hacer un cambio? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar, como siempre decimos, todas las decisiones que tomamos las tomamos en función de la evidencia, de los datos concretos y de la experiencia internacional también. Desde agosto del año pasado nosotros venimos diciendo que abrir las escuelas no alcanza, que necesitamos devolverle a los chicos espacios de presencialidad, cuidada por supuesto, pero de normalidad también. Porque no solamente el daño tuvo que ver con los aprendizajes, sino fundamentalmente, y eso es hoy donde la evidencia está poniéndose más de manifiesto, en lo emocional, en todo lo que tiene que ver con los aspectos psicológicos. Aumentaron las consultas en todos los centros de salud por trastornos de ansiedad, trastornos de alimentación, trastornos de sueño. Esto tiene que ver con el encierro por un lado, pero también con la mochila que le pusimos a los chicos diciéndoles que ellos eran los responsables de la muerte de algún familiar porque ellos eran los que transmitían el virus y lo llevaban en su cuerpo, en su ropa, en la mochila de la escuela. Entonces eso a los chicos les genera una carga enorme, que es lo que tenemos que empezar a trabajar. Y se empieza por devolverles los espacios de normalidad, de recuperar la normalidad. Y eso es una escuela en la que pueden transitar sin que tengan que tener sentidos de circulación, sin ingresos escalonados, sin tomarles la temperatura, porque además lo que hemos visto es que la pandemia fue virando y hoy las características son distintas, los casos se siguen bajando, con lo cual estamos en condiciones sanitarias de poder tomar esta decisión para abordar fundamentalmente todos los aspectos que tienen que ver con la salud psicológica integral de cada uno de nuestros estudiantes. No protocolo significa volver a la escuela que teníamos antes, donde no existía la palabra protocolo, donde no existían las burbujas, donde todos los chicos podían compartir con sus compañeros en el recreo, en el comedor, las clases de educación física podían realizarse normalmente y lo mismo las de música. Ahora la idea es, como decíamos al principio, no hay pase sanitario, no hay concepto de burbuja y el tapaboca nosotros lo desaconsejamos hasta tercer grado, no es obligatorio su uso en espacios cerrados hasta tercer grado y lo desaconsejamos porque esto ha afectado todo el proceso de alfabetización inicial de los más chiquititos. A partir de cuarto grado y hasta la secundaria vamos a tener que seguir usándolo por un tiempito más en los espacios cerrados, pero no así en los recreos y al aire libre. Y esto tiene que ver con devolverles a los chicos esos espacios de interacción que conocían antes de la pandemia. Claro. Recién durante el anuncio mencionabas algo, diferenciabas, ¿no? Esto que tiene que ver con la obligatoriedad y las sugerencias. ¿Qué significa eso? ¿Cada escuela va a poder determinar? ¿Cómo se aplica esto que mencionaban durante el anuncio? Todas estas cuestiones que estoy nombrando sobre el tema de las burbujas, el pase sanitario, todo eso corre para todas las escuelas. Esa es la normativa para todas las escuelas. El uso del tapaboca no es obligatorio, porque entendemos que haya familias que todavía tengan miedo, entonces, pero no es obligatorio hasta tercer grado, jardín, primero, segundo y tercer grado, y nosotros desde lo educativo lo desaconsejamos, porque hay evidencia, lo hemos comprobado, que es una barrera para los aprendizajes, donde los chicos tienen que aprender a leer y escribir sus primeras palabras, la pronunciación, la fonética, se ve absolutamente interrumpida por el uso del tapabocas. A partir de cuarto grado sí sigue siendo obligatorio el uso en espacios cerrados, pero no así al aire libre y en los recreos. Vamos a repasar lo que sucede ahora con los contactos estrechos, donde también va a haber cambios vinculados a las burbujas. ¿Por qué no va a haber más burbujas? Lo más importante es que no hay más burbujas. Entonces solamente se aísla la persona que dio positivo, ya sea un niño o un docente. Para el caso de los chicos y obviamente del resto de los docentes, sí vamos a informarle a las familias para que estén atentos por si alguno presenta síntomas. Y en caso de presentar síntomas, ahí sí se aísla como sucedía antes de la pandemia con otras enfermedades. Pero no existe más el aislamiento grupal por un caso sospechoso o masivo. El año pasado tuvimos un esfuerzo enorme, hicimos un esfuerzo enorme para llegar a 192 días de clase y la mitad de nuestra matrícula escolar perdió más de 10 días por aislamientos de casos sospechosos. Eso es lo que queremos evitar. Ahora se aísla solamente a aquella persona, ya sea un niño o un adulto, que haya dado positivo en sus testeos. Entendemos que la vacunación es clave para tomar este tipo de decisiones. ¿Cómo está la vacunación hoy en la población estudiantil, pero también en los docentes? Mira, la vacunación es clave para haber llegado a esta etapa y así lo vimos, y en la Ciudad de Buenos Aires la adherencia a la vacunación es muy alta. El 95% de los adultos de 18 años en adelante de la Ciudad de Buenos Aires se han vacunado. Esto en docentes aún es más alto, el 97% ya tiene su doble dosis y le hemos ofertado la tercera al 100% de los que se inscribieron y ya llevamos casi el 70% con tercera dosis y vamos a seguir avanzando. Y en adolescentes pasa lo mismo, tenemos una tasa de adherencia altísima de
más del 90% y en niños más pequeños hoy dijo Fernández, más del 55%. Con lo cual la verdad que tenemos tasas de vacunación muy positivas en la ciudad y vamos a seguir alentando que se vacunen, generando información. Tenemos los centros de vacunación cada vez más amplios con mayor capacidad, con lo cual estamos abiertos a que todavía se sigan vacunando, pero sí es fundamental para haber llegado a esta instancia de la pandemia. ¿Qué adherencia hay por parte de las familias o qué adherencia esperan, ¿no? También dentro de lo que es este marco, teniendo en cuenta que hay gente que todavía tiene miedo y también la adherencia de los docentes, ¿no? Dentro y de todo el personal educativo en lo que son estas decisiones? Mira, lo vimos durante todo el año pasado. Los docentes sabían que tenían que estar en las aulas y allí estuvieron, y las familias confiaron en las medidas que tomábamos y en las decisiones que fuimos tomando, porque tuvimos presencialidad plena durante todo el año pasado. Con lo cual sabemos que es una demanda, sabemos que es una necesidad, que los chicos quieren estar en la escuela y que las familias confían y van a acompañar estas decisiones también. Y hoy 7 de febrero ya se reintegraron todos los docentes a sus escuelas, estamos empezando hoy con la capacitación masiva, así que entendemos que va a ser un año de alegría, un año sanador, un año de recuperación, de aprendizajes, pero también de esto que decía de los aspectos de salud integral y bienestar integral de cada uno de los chicos. Ministra, muchas gracias. Ahí está entonces la explicación de Soledad Acuña respecto a estas nuevas determinaciones, ¿no? Que significan sobre todo el fin de los protocolos. Por supuesto, se habla de la diferencia entre obligatoriedad y recomendaciones. Por supuesto, los chicos que, por ejemplo, sus familias sientan que deben seguir usando el tapabocas pueden hacerlo, pero sí deja de ser obligatorio, por ejemplo, lo que tiene que ver con el tapabocas. También no habrá pase sanitario. Bueno, las distintas medidas que está realizando el gobierno de la ciudad para poder volver a llevar la normalidad a las aulas. Muy bien, clarísimo, Agus. Gracias allí por tu tiempo y por el testimonio recogido. Tenemos que cambiar de tema ahora. Queda lindo hablar de la ruta de la seda, ¿no? Que la Argentina se suma a la ruta de la seda. Uno se pone a pensar y dice, pero si la Argentina está en el cono sur, lo más lejos que hay de la ruta de la seda. Bueno, es metafórica la cuestión, ¿no? O sea, tiene que ver con el comercio chino. Le decían ruta de la seda cuando vendían seda y otros productos, ¿no? Claro, pero fue una ruta estratégica. Claro. Exactamente. Llegaba hasta Europa, después no es que la Argentina... Pero bueno, en fin, básicamente...